en parábolas a los que lo seguían. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra enseña que le cegó ya el entendimiento. ¿Fuese un acto de justicia, de juicio y de misericordia? ¿Por qué? Porque había gente que ya había decidido no creer más en Dios. Entonces, en el momento que les cierra el entendimiento, también es un acto de misericordia. Porque si ellos seguían siendo expuestos a la verdad, iban a enfrentar un mayor juicio. Entonces, vemos ese equilibrio. Vemos ese equilibrio. De hecho, es impresionante en Juan, por ejemplo, cómo hasta el mismo ciego al que Dios le abrió los ojos les dice, pues es que ustedes no quieren oír. O sea, no quieren entender. Y eso es curioso, ustedes ni saben de dónde es, y a mí fue a quien me abrió los ojos. Así es y así éramos. Si no fuera por su misericordia, seguiríamos igualmente cegados. Fíjense. Por ejemplo, primera de Juan 4:8. Yo se los leo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor y siempre va a actuar con amor. Cuando Cristo estaba en la cruz, es muy fácil ver la justicia. El amor. Porque veíamos, por ejemplo, el amor y siempre nos lo pintaban así. Es que mira, tú vales tanto que Dios se dio a sí mismo. No es por nuestro valor. Ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo, pero no, es por el tamaño de ofensa que le habíamos provocado. La ofensa a un Dios infinito implica una consecuencia infinita, que solo el infinito Dios, hombre, podía pagarlo. Entonces, en la cruz vemos cómo se encuentra la justicia y el amor, independientemente de que está operando todo lo que Dios opera. Porque fue Jesucristo mismo quien entregó su vida, no se la quitaron. Entonces, podemos ver cómo siempre Él actúa en equilibrio. Cuando a veces veamos en nuestras vidas, pues disciplina, prueba, consecuencia de nuestro pecado, hermanos, no desfallezcamos. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fiel, Dios nos ama. Y está actuando todo ello en nosotros, sí. Como dijo David, ¿no? Que prefería caer en manos de Dios y no del hombre. Por su misericordia de Dios, ¿no? Pues sí. Finalmente. Para un hijo de Dios. Porque también dice la Biblia, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero es la misericordia de Dios actuando también. Entonces, hay un video extraordinario que le preguntan a R.C. Sproul. Dice, oye, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué castigó eternamente a la humanidad con el pecado de Adán y Eva? Y dice, ¿tan malo? Dios les dijo, el día que pequen van a morir. Y no los mató, los vistió, les dio recursos, les dio la oportunidad de cambiar. Dios es amor. A veces no percibimos con nuestros ojos limitados cuán perfecto es su amor, cuán perfecta es su justicia, su misericordia. Por eso es tan importante conocerlo. Porque entonces nos vamos a percatar de cuán grande es su gloria y su misericordia y su amor y todo lo que es Dios. ¿De acuerdo? Lo repito, como les decía hace rato, no lo vamos a entender por la razón, es por fe. Hay cosas que de plano no van a entrar. O sea, la gracia y la responsabilidad del hombre, nadie la ha podido explicar. Hay quienes tratan, pero realmente, o sea, es la fe la que nos va a ayudar a entenderlo y aceptarlo. Vi una vez un video de John Piper,
Dice, pues yo llegué como arminiano, es decir, como los que creen en el libre albedrío al seminario. Y era un seminario bautista y pues ya sabes, ¿no? Calvinista. Pues empiezas a ver que todos con la razón, con la razón, con la razón. Y yo decía, no puede ser, no lo aceptaba, no aceptaba la predestinación, la elección de Dios, que en su momento, si Dios quiere, las veremos. No lo aceptaba. Pero decía, pero están en la Biblia. Y fue todo un semestre de estar a los pies de Cristo llorando y llorando y llorando. Hasta que Dios movió su corazón. Y hoy lo acepta y hoy lo predica. Porque así se ha revelado. Es la fe. No es la razón. Y de verdad, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hablábamos de ese punto con Alex Larios, siendo los dos abogados, le argumentaba y lo llevaba al extremo de decir, es que si esto es así, esto es así. Y yo estaba convencido. Hasta que realmente, pues la Biblia enseña otra cosa. Más allá de nuestra justicia, más allá de nuestra razón, que Dios es así. Y es justo. Nada más que es una justicia más perfecta. Y por eso no la entendemos. Ojo, el hecho de que conozcamos a Dios a través de la razón, hasta a través de la fe, no implica que sea una fe ciega, como lo hemos platicado tantas veces aquí, gracias a Dios. ¿Ok? No me hago el punto, ya no voy a entrar más en temas, pero para que no se vaya a sacar de contexto, ¿no? Bueno, primer atributo. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Hebreos 11:6. Ya lo habíamos visto, pero insisto, creo que repetición nos ayuda mucho. A todos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros analizamos el contexto en el que se presenta, poquito adelante ya empieza a hablar de lo que se conoce, de lo que coloquialmente se conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Entonces vemos a grandes hombres de la fe. Entonces, no se trata, este versículo, Hebreos 11:6, no se habla de creer en un Dios o creer nada más en un creador, como muchos afirman. Y por eso lleva a los extremos, como a Jorge Mario Bergoglio, a decir que tenemos el mismo Dios católicos y cristianos, o el mismo Dios católicos y musulmanes. No. No se trata de creer nada más en un creador. Eso hasta cierto punto lo ha evidenciado la ciencia. ¿Okay? La terquedad, la necedad del ateo lo niega, pero eso ya es otro tema que ya vimos. Sino que es realmente creer en el Dios de la Biblia. Creer en ese Dios único y verdadero que ha decidido revelarse a través de la Biblia. Es Hebreos 11:6. Es el único que nos puede llevar. Esa fe de la que habla, Hebreos 11:6, es la única que nos puede llevar a la verdadera, al verdadero, entrecomillado, Salón de la Fama. Porque no son las obras del hombre, no es el actuar del hombre, sino es la conciencia, la verdadera certeza de que ese Dios que se ha revelado, esa promesa que ha dado, que ese Dios que es todo amor, que es todo justicia, que es todo misericordia, y etcétera, y un gran etcétera, nos lleva a una vida piadosa. Pero es esa fe, ¿de acuerdo? Entonces, no es el Dios genérico. Veámoslo a la luz de otros versículos que habíamos visto. Job 38. Si alguna vez andan dudando de Dios, de verdad, échense un clavado a Job 38. Versículos 4 a 7.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿La respuesta cuál es? Pues no estaba. Si nosotros analizamos lo que es el conocimiento científico, sabremos que todas esas teorías de cómo surgió el origen del mundo son eso, teorías. No es una verdad científica. ¿Por qué? Porque la verdad científica, para poder ser científica, tiene que ser comprobable. Y Dios le está diciendo a Job, ¿dónde estabas? Tu razón no te va a llevar. Entonces, si no estaba ahí, ¿cómo se lo reveló? Es la fe. Es la fe. Es como Dios se ha revelado. Creerle a Dios tal cual como se ha revelado. ¿Sí? Finalmente, hermanos, la vida cristiana se reduce a la fe. Es fe. Insisto, no ciega. Ahora, cuando Dios se revela al hombre, se revela cuando había un mundo politeísta, es decir, habían muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de lo que quieran. Ahora tenemos hasta un niño del cacahuate, pero bueno, era un mundo politeísta. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios se manifiesta y dice, hey, el único Dios soy yo. Ante esos dioses con minúscula, hey, solo hay uno. Es un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Yo preocupado por desarrollar el siguiente atributo y creo que no vamos a llegar. Un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Es uno. Cuando hablemos de la Trinidad vamos a regresar a este versículo, pero ahorita entendamos eso. Solo hay un Dios. Es el único en el universo. No hay más. En todo el universo y en todo. No solo nuestro universo cognoscible, sino es el único Dios. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. No hay otro Dios. Si nosotros viéramos la doctrina de los mormones, sabríamos cómo tropiezan. Porque justo ellos afirman que hay varios dioses. No hubo antes, no va a haber después otro Dios. No hay. Es un solo Dios, único y verdadero. Isaías 43:10. Lo que quiero es que veamos cómo esta idea es constante, es continua en la Biblia. 43:10. Para que no nos engañemos. ¿Es que quién hizo a Dios? No. ¿Ok? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay otro. No hay otro. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, el rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo